Realizaremos esta ovejita graduada. Mide 9 centímetros a 10 aproximadamente, así que es un tamaño ideal para poder acomodarla en nuestros arreglos en estas fechas que se vienen de graduación. Así que acompáñenme en este paso a paso. Estaremos utilizando estambre o hilaza, lo que ustedes prefieran, en estos tonos. También utilizaremos relleno, gancho de 2.5, tijeras, aguja lanera y unos ojitos de seguridad. Estos son del número 6, ya sea en broche o en estos que son como de aguja. Utilizaremos un poquito de fieltro para realizar el birrete y silicón caliente. Vamos a comenzar tejiendo la cabecita de la ovejita y realizaremos un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos la hebra más pequeña y ahora en la vuelta 2 vamos a realizar 6 aumentos. Llevamos un aumento, 2, 3, 4, 5 y 6. Al final vamos a tener 12 puntos. Podemos comenzar a marcar nuestras vueltas. Aquí comenzaremos con la número 3. Y en esta vamos a realizar un punto y un aumento. Esto lo hacemos por toda la vuelta. 6 veces lo vamos a realizar, un punto y un aumento. Y al final vamos a tener 18 puntos. Vamos ahora con la vuelta número 4 y realizaremos 2 puntos. Posterior el aumento. 2 puntos y un aumento. Esto lo vamos a hacer por 6 veces y al final vamos a tener 24 puntos. Esta fue la última vuelta de aumentos. Ahora vamos a comenzar a hacer vueltas de punto sobre punto y vamos a realizar de la vuelta 5 a la vuelta 10 punto sobre punto por nuestros 24 puntos, es decir, serían 6 vueltas, ¿ok? Sería las 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 6 vueltas de punto sobre punto, así nos vamos tejiendo estas 6 vueltas. Vamos ahora con la vuelta número 11 y en esta vuelta vamos a realizar la secuencia de 2 puntos y una disminución. Esto lo vamos a hacer por toda la vuelta, 2 puntos, disminución. Y al final vamos a tener 18 puntitos. Vamos ahora a realizar la vuelta 12 y en esta vuelta vamos a hacer un punto y una disminución. Por toda la vuelta hacemos esta misma secuencia. Un punto, disminución, así nos vamos hasta terminar y al final vamos a tener 12 puntitos. Antes de terminar esta vuelta vamos a cortar este hilo de color piel y ahora vamos a colocar el hilo de color blanco. Aquí así colocamos nosotros siempre el cambio de estambre. Listo. Ahora sí, ya cerramos este punto con el color blanco. Antes de continuar vamos a rellenar muy bien esta pieza que sería la cabecita. Ya que lo llenamos muy bien, ahora vamos a continuar con la vuelta número 13 y en esta vuelta vamos a comenzar realizando
un punto y un aumento, pero solamente por la hebra de enfrente. ¿Ok? Esta que está aquí. Enfrente, ahí tejemos un punto. Posterior hacemos el aumento. Y así nos vamos tejiendo solamente en esa hebra delantera, que es en bló. Ok, entonces así nos vamos hasta terminar esta vuelta y tendremos 18 puntitos. Vamos ahora con la vuelta 14 y en esta vuelta realizaremos la secuencia de 2 puntos y un aumento. Ahora sí, tomando ya el punto completo, tejemos toda esta vuelta de esa manera, de 2 puntos y un aumento, y al final vamos a tener 24 puntos. Vamos a tejer ahora las vueltas de punto sobre punto y vamos a estar tejiendo 6 vueltas, igual que como hicimos en esta cabecita. Vamos a hacer acá 6 vueltas de punto sobre punto, es decir, de la vuelta 15, 16, 17, 18, 19 y 20. De la vuelta 15 a la vuelta 20 vamos a realizar los puntos sobre puntos. Así nos vamos por nuestros 24 puntitos. Muy bien, entonces tejemos estas 6 vueltas y en un momento nos vemos. Ya terminamos nuestras vueltas lineales. Ahora vamos a tejer ya las disminuciones para ir cerrando. Esta es la vuelta número 21 y realizaremos 2 puntos y una disminución. Aquí vamos a tomar bien esta disminución. Y así nos vamos tejiendo 2 puntos, disminución, 2 puntos, disminución, hasta terminar esta vuelta. Y al final vamos a tener 18 puntitos. Vamos con la vuelta 22 y realizaremos un punto y una disminución. Un punto y disminución. Esa va a ser la secuencia por toda esta vuelta. Lo haremos 6 veces y al final nos van a quedar 12 puntitos. En este punto de nuestro tejido vamos a terminar de rellenar esta pieza en color blanco. ¿Ok? Entonces vamos a rellenarla muy bien. Vamos ahora con la vuelta 23. Y en esta vuelta vamos a realizar 6 disminuciones. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y terminamos haciendo esta última 6. Muy bien, vamos a cortar la hebra y le vamos a colocar una agujita lanera para terminar de cerrar. Ahora sí vamos a cerrar ya esta pieza de nuestra ovejita. Ya saben, tomando todas estas gasitas que sobresalen aquí en esta última vuelta, de afuera hacia adentro, jalamos muy bien, volvemos a entrar aquí y vamos a perder esta hebra. Podemos aquí hacer un remate para que nos quede más seguro y perdemos la hebra. Y bueno, así vamos ya con el cuerpo de nuestra ovejita. Ahora vamos a realizar sus orejitas. Y les voy a mostrar cómo. Miren, vamos a tomar esta hebra de color piel. Hacemos un nudo corredizo. Posterior vamos a realizar 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos regresamos en la segunda cadenita después del gancho. Vamos a tejer puntos bajos hasta llegar aquí, a donde comenzamos. Vamos a tejer en total 2, 3
puntitos y aquí en este último vamos a hacer un aumento triple, o sea 3 puntos bajos juntos en un mismo punto, 3 puntitos y luego un aumento triple y nos vamos a regresar haciendo nuevamente 3 puntos bajos. Y miren, allá vamos tomando esta hebra para que se vaya escondiendo y solamente hacemos una cadenita y vamos a cortar la hebra un poquitín larguita, no tanto pero poquito, para que podamos coserla a la cabecita. Miren, aquí ya vamos a poder cortar esta hebra porque ya la ocultamos y esta solamente la vamos a como que a doblar un poquito y ya nos venimos en este puntito y solamente pasamos la hebra de ese lado y ahí ya nos quedó esta mini orejita de nuestra ovejita. Ahorita se las vamos a colocar, pero vamos a hacer otra más para poder tener ya las dos orejitas. Bueno, aquí ya hemos pegado una orejita, vamos a pegar la otra y tienen que quedar así hacia abajo las orejitas. Vamos a ponerla en la vuelta 4, contando del anillo mágico 1, 2, 3, 4. Justo en la 4 ahí la vamos a pegar. Así va quedando ya las orejitas. Vamos a esconder estas hebras. Y bueno, aquí vamos a hacer un remate para que quede súper seguro. Y escondemos estas hebras. Y ya así vamos avanzando con nuestra ovejita. Vamos a realizar ahora la parte de la ovejita que lleva en la cabeza así como esponjadita. Y miren, agarraremos nuestro estambre blanco y vamos a dejar un buen pedazo para poder pegar a la cabeza esta partecita que vamos a tejer. Ahora realizaremos un nudo corredizo. Posterior realizaremos 2 cadenitas. Vamos a realizar como puntos puff, así esponjaditos, y miren, vamos a cargar el gancho, entramos aquí en la primera cadenita que hicimos y jalamos sin cerrar. Nuevamente cargamos el gancho, entramos ahí mismo y jalamos. Y ahora sí, ya que tenemos las 5 gasitas, las cerramos y nuevamente hacemos 2 cadenitas, 1 y 2. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Cargamos el gancho, entramos aquí en esta gasita que se formó, jalamos, cargamos el gancho, entramos, jalamos y ahora sí sacamos todas las gasitas juntas. Nuevamente hacemos 2 cadenitas y hacemos lo mismo. Vamos a realizar en total aproximadamente unas 16 bolitas de estas esponjadas, que son las que a mí me sirven para tapar toda la superficie que quiero cubrir en la cabecita. Pero igual no vamos a cortar la hebra, por si nos hace falta 1 o 2 bolitas más, se las tejemos, ¿ok? Entonces vamos a hacer 16 y ahorita regresamos. Y bueno, ya aquí he tejido las 16. Miren qué bonito se ve. A mí me gusta mucho este cordoncito. Queda como si fueran unos chícharos. Se ve muy bonito. Pues vamos a colocárselo. Entonces vamos a, aquí dejamos el tejido así. Y vamos a ponerle una agujita lanera de este lado. Ahora miren, vamos a tratar de ir viendo cuál es el derecho, donde se ve como más esponjadito, este lado. Y aquí vamos a comenzar a pegarle su cabellito así en la cabecita. Vamos a comenzar. Esto es súper fácil. Vamos tomando un puntito de la cabecita
y vamos girando. Miren, aquí ya vamos dándole forma a esta, como si fuera un sombrerito de lana, ¿no? Entonces ahí miren, tomamos muy bien. Igual, si ustedes gustan, pueden pegárselo con silicón caliente. Ya es opcional. Miren, aquí se lo vamos enroscando. Así todo así. Hasta que le cubra toda su cabecita. Aquí ya terminé de colocar estas bolitas en cadena. Y miren, sí, solamente con 16 ya no fue necesario hacerle más o desbaratarlas. Así ya quedó bien. Ya solamente escondemos estas hebras y ya va quedando nuestra ovejita. Vamos a colocar los ojitos de seguridad. Y miren, vamos a pegarlos aquí en la vuelta número 6. Hagan de cuenta que donde pegamos la orejita es la 4, entonces nos venimos 2 vueltas hacia abajo. Esta es la 4, 5 y 6. Sería aquí en esta vuelta. Vamos a marcar lo más central que se pueda. Así. Ahora vamos a contar 2 puntitos a la derecha y 2 puntitos a la izquierda. Y ahí vamos a colocar los ojitos de seguridad. Pero como siempre les digo, ya aquí es al gusto de cada quien. Si ustedes lo quieren colocar más separados, más juntos, ya es a su gusto. Pero aproximadamente ahí se los voy a poner. Estos como son de aguja, yo se los pongo con silicón frío. Ahí hacemos bien el hoyito. Y ahora sí los pegamos. Ponemos suficiente silicón para que quede bien seguro. Ahora sí, ahí los colocamos. De igual forma vamos a pegar el otro ojito. 4 puntos de separación. Vamos ahora a utilizar una hebra de color negro, así delgada, para realizarle la nariz o la boquita. Y miren, vamos a salir una fila abajo de los ojitos. Esta la vamos a hacer como si fuera una Y, así más o menos. Para darle ese efecto a nuestra ovejita. Es fácil. Y ahí está. Vamos a realizar ahora el birrete de nuestra ovejita. Y miren, estaremos utilizando fieltro, este que les comenté de color negro. Y comenzaremos a realizar un rectángulo largo, así más o menos de unos, ¿qué será? Unos 12 centímetros. Que este lo vamos a doblar así y lo vamos a pegar con silicón a manera que nos quede como si fuera un cilindro así, una forma de cilindro. Y ahora estos 2 cuadritos que van a ser esta partecita de aquí. Ok, entonces ya teniendo estas partes de fieltro, vamos a realizar en color amarillo este pomponcito que lleva. Miren, vamos a realizarlo de la siguiente manera. Tomaremos aquí nuestros dedos, con nuestros dedos, y vamos a darle vuelta unas 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Creo que sí hice 5 veces. Vamos a cortar aquí la hebra. Y vamos a tomar esta hebrita larguita. Bueno, como de unos 15 centímetros.
y vamos a hacer un nudo. 2 para que nos quede bien seguro. Tomaremos otro pedacito de esta hilaza de color amarilla y ahí vamos a hacer un nudito aquí, ya saben cómo, para que le dé esa forma al pomponcito. Igual 2 y ya ahí queda bien seguro. Ahora vean, vamos solamente a cortar a manera de que nos quede ya súper derechitas las hebritas. Puede ser así de largo o más cortita, ya es al gusto de cada quien. Y ahora miren, vamos a poner nuestro pomponcito aquí en una agujita lanera. Y vamos a tomar uno de los cuadritos que hicimos. Aquí en la parte de en medio vamos a entrar. Entonces aquí entramos. Ahí se logró. Y ya le dejan el largo que ustedes gusten. Yo le voy a dejar así, unos 3 centímetros, 2 centímetros. Y en esta parte de aquí vamos a hacer unos nuditos. Igual ahorita lo vamos a pegar con silicón, entonces va a quedar muy seguro. Pero podemos hacer 2 o 3 nuditos. Vamos a cortar el exceso. Y ya queda listo. Bueno, el pomponcito pegado. Ahora falta armarlo. Ok, ahora sí vamos a utilizar el silicón caliente. Porque ya saben que todo lo que es fieltro y vamos a pegarlo en nuestro tejido tiene que ser con silicón caliente para que nos quede súper seguro. Vamos a comenzar a hacer esa forma que les dije. Así, como si fuera, pues aquí enroscando esta parte. Al final igual vamos a poner silicón. Miren, así nos queda. Ahora vamos a poner silicón en este con el que estuvimos trabajando. Todo muy bien. Y le vamos a pegar el otro cuadrito que hicimos de la misma medida. Tiene que ser de la misma medida para que quede muy seguro. Ahora vamos a ponerle silicón también aquí. Suficiente silicón. Y ahí vamos a pegar este cuadrito en medio. Que nos quede muy en medio. Uy. Y miren, así nos queda este birrete pequeñito, que es de un tamaño ideal para nuestra ovejita. Se la vamos a poner aquí en este ladito, igual con silicón. Y bueno, aquí ya le colocamos el pequeño birrete a la cabecita. Así nos tiene que quedar. Si ustedes de pronto quieren hacerlo más grande, cubrirle toda la cabecita, entonces hacen igual el mismo procedimiento, pero más grandes las piezas. Pero así, a mí me gusta así, que no se vea tan grande el birrete, para que se luzca muy bien, pues aquí la cabecita o la lana de nuestra ovejita. Bueno, vamos a hacer ahora este listoncito que llevan aquí y vamos a tejerlo en color amarillo. Es súper fácil. Hacemos un punto deslizado o nudo corredizo y vamos a realizar ahora 25 cadenitas.
Ya que tenemos las 25 cadenitas, nos vamos a regresar aquí en la segunda haciendo punto deslizado, y así nos vamos a ir haciendo punto deslizado por todas estas 24 cadenitas en las que vamos a estar trabajando para formar ese listón que lleva nuestra ovejita graduada. Entonces así nos vamos, ok, hasta terminar. Terminando de realizar los puntos deslizados, pues solamente hacemos una cadenita más y cortamos la hebra. Y miren, vamos a tomarnos la tarea de esconder estas hebras con mucho cuidado. Aquí con una agujita lanera las regresamos de este lado. El caso es que queden bien escondidas. Y bueno, ahora vamos a colocarle este listoncito. Se lo vamos a pegar igual con silicón caliente. Tiene que quedar así. Lo pegamos y lo bajamos hacia acá. Igual aquí todo el cuellito bien pegadito y lo bajamos. Solamente viendo que nos queden a la misma distancia. Ok, entonces lo voy a pegar y ahorita les muestro. Ya casi estamos terminando nuestro proyecto. Ya hemos colocado esta cintita de color amarillo y miren, así nos queda. Ahora vamos a tomar un poquito de color para ponerle en sus orejitas. Podemos abrirlas ahí un poquito en lo que ponemos el color. Pueden hacerlo con una brochita o así, como se acomode. Ahí ya quedó el colorcito. Vamos a ponerle también un poquito aquí en las mejillas. Y bueno, ya vamos terminando, ya solamente vamos a ponerle la varita para que esté lista nuestra ovejita y poder ponerla en los arreglos. Nos queda así, muy tierna, aquí con su birrete. Mide 9 centímetros a 10 aproximadamente, desde aquí, o sea, desde el birrete hasta donde termina. Esta es una varita de 30 centímetros, es una banderilla, porque me gusta colocar este tipo de muñequitos en varitas delgadas. Entonces aquí justo tiene la puntita que nos va a servir. Y bueno, ya ustedes forran su varita como ustedes acostumbran normalmente, ya sea con hilo o con cinta verde. Y bueno, miren, aquí le vamos a hacer un hoyito, aquí ya se lo estaba yo realizando. No necesariamente en el anillo mágico, puede ser una vueltita hacia atrás, aquí en dirección de la espaldita. Y bueno, ahora vamos a colocar silicón frío. Yo les recomiendo que sea silicón frío para que no se complique al momento de pues poner la varita. Miren qué facilito entra. Y aparte de eso, pues no se ensucia nuestro trabajo. Y el caliente a veces, el silicón caliente a veces tiende a pues pegarse muy rápido y no lo podemos acomodar y así. Pero miren, ahí ya nos quedó esta ovejita lista para los arreglos. Vamos a colocarla, ahorita yo la voy a colocar junto con un tulipán. Aquí tenemos este tulipán que les recuerdo que también está en el canal. Este tulipán que viene junto con una abejita, así que ustedes pueden realizarlo y adornar así sus arreglos. Este va a ser un arreglo sencillo, va a llevar solamente un tulipán y una ovejita graduada. Y bueno amigos, así es como terminamos ya nuestro proyecto de esta ovejita graduada. Espero que les haya gustado mucho el resultado. Les pido que se suscriban a mi canal, dejen un comentario y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto! Suscríbete y dale like.